Muy buenos días, me llamo Alexandra o Lexi. Soy una misionera acá en Colombia. Estoy trabajando con la comunidad sorda acá en Bogotá y en diferentes ciudades en Colombia. Y es un gran placer para mí, para estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias para la oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias a la pastora Jacqueline y también mi amiga. Ella es una misionera también. Jacqueline es su nombre, te presento Jacqueline. Yo sé que yo ya conocí a algunos de ustedes, algunos de los sordos, sí, algunos, pero es un gran placer de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Pero yo voy a compartir un poco sobre quién soy yo. ¿Sí? Ok. Entonces, yo llevo como 12 años trabajando con la comunidad sorda en diferentes países en América Latina y también en los Estados Unidos. Yo trabajé con una plantación de iglesia para sordos en la universidad en los Estados Unidos y luego serví en Nicaragua por 3 años. Yo era la subdirectora de la Escuela Bíblica para los Sordos en Nicaragua y también era la directora de la educación cristiana en un colegio para los sordos y enseñé un poco de inglés en la escuela secundaria para sordos. Y ahora estoy acá en Colombia para trabajar y servir la comunidad sorda también, para promover el ministerio sordo. Y ahorita estoy dando clases en la Escuela para los Sordos Filadelfia con señora Patty Jones, sí. Y también estoy trabajando con diferentes proyectos para los sordos. Eso es un poquito sobre de mí. Pero Dios me llamó a las misiones y al ministerio cuando tenía 6 años. Un día en la escuela dominical, nuestra clase aprendió sobre la oración y cómo la oración no se trata solo de pedirle cosas a Dios. Como, por ejemplo, yo quiero un muñeco nuevo, Dios, por favor, regálame eso. O yo quiero un nuevo auto para jugar con, o yo quiero. Pero la oración era sobre la comunicación con Dios. Y mi profesora nos dijo que Dios quería hablar con nosotros. Y si le pedimos que hable a nuestros corazones y nos sentamos en silencio y con paciencia, Dios podría hablar a nuestros corazones. Y yo tenía como 6 años, pero yo pensé, yo quiero tratar eso. Eso es realmente interesante porque yo no supe que Dios puede hablar a mí directamente, porque yo pensé que Dios solo habla con el pastor o con mi mamá, pero no a mí. Entonces, luego en la noche, yo senté en mi cama y le dije a Dios que si me hablaría, yo escucharía. Y luego yo esperé, hasta de que de repente recuerdo que yo comencé a ver esas imágenes en mi mente de mí viajando a diferentes países. Y en ese momento me golpeó esta fuerte impresión de que tenía que convertirme en una misionera. ¿Dios te ha dado alguna vez una fuerte impresión a su corazón? Tal vez. Sí, yo sé. Es maravilloso cuando Dios hace eso, ¿verdad? Y después yo salté de la cama y corrí para encontrar a mi mamá lavando los platos en la cocina y le dije, mamá, Dios me acaba de decir que voy a ser misionera. Y yo no supe que era una misionera, yo no supe nada. Pero ella me dijo, ok, bueno, está bien, pero tienes que estar en la cama, entonces váyate a tu cama, por favor.
Entonces, no sé si ella pensó que yo estaba soñando, pero me mandó de regreso a mi cama. Pero desde esta noche he tenido esta llamada en mi vida para estar en el ministerio y un deseo muy fuerte de alcanzar la gente a Jesucristo. Y lo que me llevó a la Universidad de Valley Forge es una universidad y un seminario bíblico de las Asambleas de Dios en Pensilvania. Y es donde me involucré con la comunidad sorda, porque mi tío era sordo y él falleció hace unos años por un infarto, pero él es la razón por la que yo aprendí la lengua de señas de los Estados Unidos. Y es porque cuando mi tía se casó con mi tío, ella quería que él fuera a la iglesia con ella, porque ella era urgente. Y ella interpretó para él, pero no había más sordos en la iglesia y él se sentía excluido y solo. Y sintió que no había nadie para él en esa iglesia y por eso dejó de ir, porque no quería tener nada que ver con el Dios de la gente urgente, porque mi tío pensó que este Dios es para los urgentes, pero no es para los sordos, porque no hay nada en estas iglesias para mí. Y entonces, cuando mi tía compartió eso a mi mamá, yo estaba con ella y eso me rompió el corazón. Y yo era solo una niña, o una adolescente, pero la iglesia era mi lugar favorito. Y recuerdo haber pensado que la iglesia debería ser un lugar para todas las personas, porque Dios es el Dios de todas las personas urgentes, las personas sordos, las personas en África, todos, ¿verdad? Es el Dios de todo. Y Dios nos hizo perfecto, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué a la universidad, yo conocí un grupo de estudiantes sordos y me hice su amiga. Y un verano, mi segundo o tercer año en la universidad, yo viajé con ellos a Perú y yo aprendí allí que los sordos en América Latina tenían muchas de las mismas dificultades para encontrar iglesias y lugares de culto que había tenido mi tío. Y sentí que Dios me hablaba de que ese era el ministerio que Él estaba llamándome. Entonces, eso es donde la semilla comenzó a crecer en mi corazón para ayudar con las plantaciones y los ministerios para la comunidad sorda en América Latina. Entonces, fue como 2 meses después, yo estaba orando y orando para una oportunidad de involucrarme con el Ministerio de Sordos en América Latina para aprender cómo plantar iglesias sordas, cómo enseñar en los colegios para los sordos, cómo es la cultura de los sordos en América Latina. Entonces, creo que dos meses después, yo conocí, por un milagro de Dios, a algunos misioneros, una pareja, que fundaron la escuela para los sordos en Nicaragua. Y ellos también fundaron una sede del seminario bíblico para los sordos, una aula con clases en las señas. Y también varias iglesias sordos también ellos se le plantaron en Nicaragua. Entonces ellos me invitaron a trabajar con ellos en Nicaragua. Entonces fui a trabajar con ellos después de graduarme y también durante
los veranos cuando yo tenía un receso en la universidad. Pero luego Dios me abrió la puerta para venir a Colombia como una misionera carrera para servir la comunidad sorda acá. So, este es un poquito de mi historia personal, mi testimonio. Pero la medida que seguimos los pasos de Dios ha puesto delante de nosotros, con el tiempo podemos mirar hacia atrás, ¿verdad? Y ver el increíble viaje en el que nos está llevando a cada uno de nosotros. Amén. Porque Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros esta mañana, ¿verdad? ¿Sí? Él tiene un plan para su cuerpo, su pueblo, de la iglesia y también para nosotros como individuales. ¿Sí? Y en Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesús estaba enseñando y compartiendo con sus discípulos y alguna otra gente. Y Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Y esta es la palabra de Dios para todos, porque eso es más fácil para mi lengua gringa. So, ojalá que estés bien, ¿sí? Si yo leo mis versículos en porque la Reina Valera tiene mucho vosotros, y eso me da pena por leer. So, ojalá que estés bien. Pero ¿cuántos de ustedes saben esa orden era una orden general para su pueblo? No solo a los pastores, los misioneros, sino a cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿sí? Porque a veces Dios nos llama a dejar nuestros hogares o ir a un otro país como un misionero o ir al seminario bíblico para estar en el ministerio como pastor o misionero. Pero no importa, qué pena, pero este mandato no es solo para los que estén en el ministerio de tiempo completo, todos los que lleven esa responsabilidad, todas las personas que han aceptado a nuestro Señor como un Salvador personal, ¿verdad? No importa qué planes Dios tiene para ti específicamente. No sé si tú tienes una llamada en su vida para ser un profesor, un médico, un trabajador en un supermercado, un conductor de autobuses, yo no sé, pero yo sé que todos de nosotros tenemos la responsabilidad para alcanzar la gente, ¿sí? Y se nos ordena que nos aseguremos de que las personas sepan quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho por ellos. Amén. Y en Romanos, capítulo 10, versículo 9 hasta 10, y dice, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo llevó de la muerte, pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Amén. Necesitamos profesar nuestra fe al mundo. Ellos necesitan saber y nosotros debemos decirles. El mensaje del evangelio debe salir en todo lo que hacemos, en cada área de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Sí? Y creo que la mayoría de nosotros ya sabemos eso, ¿verdad? Que nosotros debemos compartir y mostrar nuestra fe para alcanzar la gente, ¿sí? Pero
También sé que la vida a menudo se interpone en el camino, ¿verdad? Y la vida diaria puede cansarnos fácilmente. Amén. Podemos salir a la iglesia un domingo por la tarde listos para llegar al mundo y convertirnos en cambiadores del mundo. Y cuando llegué el lunes por la noche, ese perdió nuestra emoción de alcanzar, ¿verdad? La vida nos ha vuelto a golpear. Por ejemplo, los niños están peleando, o hay platos en la fregadero, tu jefe está exigiendo cosas y sé lo que sea que la vida te dispare, ¿sí? Ya sea pequeño o grande, y podemos perder el enfoque fácilmente. Que hay tantos desafíos que la vida nos lanza que podemos ser derrotados por ellos, ¿sí? Es fácil hablar de ser una luz para los perdidos en la iglesia los domingos por las mañanas, pero es mucho más difícil ver esa luz en el lunes por la noche, ¿verdad? Sé que he estado allí, ¿sí? Entonces, hoy yo quiero hablar de enfrentar las batallas o las luchas que nos trae la vida, ¿verdad? Para que aprendamos a ser victoriosos sobre todas las cosas que se nos presentan. Para que esos desafíos nos ayuden a tener un testimonio más fuerte de Cristo en vez de robarnos de nuestra luz, ¿verdad? Y nuestra fe, para que podamos llegar al mundo que nos rodea. Amén. ¿Sí? Entonces, esta mañana nosotros vamos a estudiar y hablar sobre el segundo de Crónicas, capítulo 20. ¿Ok? Y aquí, es el segundo de Crónicas, capítulo 20. Sí. Aquí encontramos un hombre llamado Josafat. ¿Sí? Él era el rey de Judá. Josafat, que enfrenta una batalla bastante grande y imposible de ganar. Y era una batalla real, pero podemos aprender mucho sobre enfrentar una batalla en esta historia, una batalla o una lucha de nuestras vidas. Porque él toma una serie de decisiones inteligentes que lo llevan a la victoria en Cristo. Pero primero quiero decir que Josafat, el rey, como cualquier persona que se ha quedado corta y ha pecado, ¿verdad? Porque él era humano y no siempre tomó las decisiones correctas. Y a veces es fácil olvidar que las personas de la Biblia seguían siguiendo personas reales, ¿verdad? Personas humanos como nosotros. Y cometió errores a veces, o tenían miedo a veces, o tenía reacciones humanas. Por ejemplo, ese rey, una vez casó su hijo con la hija de Acab. ¿Ustedes ya conocen quién es Acab y Jezabel? ¿Sí? Ellos eran los reyes de Israel, y en esta época ellos estaban bajando una castigo por Dios, ¿sí? Por su desobediencia al Señor y su idolatría, ¿sí? Entonces, Josafat no siempre tomó la decisión correcta y, a veces pensamos que, ¿por qué Dios
uso una persona en la Biblia que es una persona especial y nos olvidamos que eran humanos. Ellos enfrentaron las cosas de la misma manera que nosotros, ¿sí? Josafat era humano, pero él tenía un corazón para Dios, ¿sí? Josafat, a pesar de sus defectos, tenía un corazón fuerte para Dios. Y él se volvió hacia Dios y enseñó a su pueblo a adorar al Señor, ¿verdad? Porque él en su humanidad imperfecta buscó al Señor, ¿sí? No tenemos que estar todos limpios y perfectos para ser usados por Dios. La clave es que cuando cometemos errores, nos volvemos el Señor y decimos, Dios, arreglar eso, por favor, perdóname, y agrégalo. Y Dios siempre, ¿qué haces? Siempre restaura, ¿sí? Dejamos que Dios nos haga crecer y nos forme, ¿sí? Lleva tu dolor, lleva tus luchas, lleva tus errores al Señor y deja en las pies de nuestro Señor, porque Él te sana y Él te haga crecer. Se necesita tiempo para que una semilla crezca y convertida en un árbol, ¿sí? Sí. Entonces, en el segundo Crónicas, capítulo 20, versículo 1 y 2, en este día, Josafat, los amigos del rey Josafat, se le acercaron y le dijeron esto se le informó a Josafat: viene un gran ejército contra ti desde Edom, desde el otro lado del mar Muerto, y ya está en Hazón Tamar, es decir, en Gadi. ¿Sí? ¿Eso? Muchas gracias. Esos son países difíciles para pronunciar en inglés y más en español. Y es acá el rey hizo su primer paso inteligente. Dice en versículo 3, Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor, así que proclamó ayuno en todo Judá. Los de Judá se reunieron para pedir ayuda al Señor. Y también de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir ayuda al Señor, ¿sí? Él era lleno de temor, en la Biblia dice, ¿sí? Pero en el mismo tiempo, él miró al Señor. Él puso sus ojos en nuestro Señor, ¿verdad? Esto es lo primero que podemos aprender de Josafat. Cuando nosotros enfrentamos una batalla, una lucha grande, primero buscamos al Señor. No deberíamos llamar a nuestros amigos, nuestros vecinos y decir que ha sucedido algo horrible, bla, 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 bla. Ponernos nerviosos, ¿verdad? Sí. Y hasta que hayas perdido la paz, ¿sí? Es muy fácil si tú llamas a sus amigos primero, ¿verdad? Por su mamá, besos a mí pero mi mamá me da paz, porque ella es un gran cristiana. Ok, pero necesitamos primero buscar al Señor y luego reunir personas a nuestros alrededor para buscar al Señor con nosotros. Sí. Y es importante notar que Josafat se llenó de temor, ¿verdad? Y se volvió al Señor. Al igual que nosotros, su primera respuesta fue humana, muy humana, ¿verdad? Sintió miedo, pero sin cediendo al miedo, se volvió al Señor. Era una decisión,
¿sí? Él tenía el temor, el miedo, pero él tomó la decisión de puso sus ojos en nuestro Señor, ¿sí? Y porque, por ejemplo, porque es muy fácil, es muy normal para tener miedo cuando hay un nuevo problema en su familia, en su vida, pero la cosa que es muy importante es para poner sus ojos firme en nuestro Señor, ¿sí? Por ejemplo, en mi vida personal, yo voy a compartir un poquito un testimonio. Cuando yo era joven, yo estaba muy enferma. Tuve que hacer quimioterapia, inmunosupresores y muchas otras medicinas por una enfermedad autoinmune por casi todo de mi adolescencia. Sí. Y yo oré durante muchos años con mi familia. Justo antes de mudarme a Nicaragua, mi enfermedad autoinmune entró en una remisión por completo y yo pude dejar de tomar todos mis medicamentos. Durante 6 años desapareció por completo. Sí. Pero lo que pasó en 2020-2022, mi enfermedad salió de la remisión y he estado enfrentando esta batalla nuevamente. Y eso me dio mucho miedo cuando eso pasó. Y no sé, y he tenido que tomar mi miedo y dárselo, qué pena, dárselo, sí, dejárselo al Señor diariamente. Yo tengo que tomar la decisión de poner eso enfrente del Señor. Y estoy orando para que se vuelva a la remisión. Y hasta ahora ha sido mucho más manejable que cuando yo era una niña, porque esta enfermedad es mucho más peligroso cuando tú eres una niña o un niño. Pero cuando tú eres un adulto no es algo muy, muy grave, pero me das muchas dificultades de vivir, ¿verdad? Entonces, ese es una batalla en mi vida personal que yo tengo que recordarme diariamente, ponérselo enfrente del Señor, ¿verdad? Y porque es una batalla de lo desconocido, porque esta enfermedad pueden, no sé si desaparecerá, ¿sí? O empeorará, sí, gracias. Sí. Solo Dios sabe mi futuro, pero Dios sabe y yo sé que Dios tiene buenos planes para nosotros. Entonces, yo sé que no siempre es fácil de poner estas luchas, estos problemas enfrente del Señor, pero es muy importante que nosotros tomamos la decisión de ponerlos, ¿sí? Y entregarnos. Sí. Y entonces, continúa con la historia de Josafat. En versículo 5 hasta 12, nosotros podamos leer la segunda cosa que hizo el rey. Y dice, Josafat, me encanta ese nombre, Josafat. Sí. 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 Se puso de pie enfrente al atrio nuevo del templo del Señor ante la asamblea de Judá y Jerusalén y les dijo, Señor, Dios de nosotros antepasados, ¿acaso no eres tú el Dios de los cielos y dominas a todas las naciones? ¿Acaso no está en tus manos el poder y la fuerza que no hay quien te pueda hacer frente? Tú fuiste quien expulsó los habitantes de esta tierra para dársela
a los descendientes de tu amigo Abraham. Ellos lo habitaron y hicieron un templo de tu honor, diciendo, si nos viene algún mal, espada, juicio, epidemia, hambre, nos presentaremos delante de este templo y delante de ti, porque en este templo se da honor a tu nombre. Y clamaremos a ti y tú nos escucharás y nos salvarás. Pues aquí están los amonitas, los moabitas y los del monte Seir. Nos dejaste que nosotros los atacamos cuando salimos de Egipto. Los dejamos tranquilos y no los destruimos. Pero ahora ellos en pago nos ataquen para expulsarnos de la tierra que tú nos diste en posesión. Y Dios nuestro, ¿acaso no vas a castigarlos? Es que no tenemos fuerza para enfrentar a semejante ejército que se nos viene encima. No sabemos qué hacer y por eso nuestros ojos están, ¿dónde? Están fijos en ti. Están fijos en ti. Dios, Josafat dice, Dios, esto es lo que eres. Tú eres el Dios que mueves las montañas. Él declara quién era Dios o quién es Dios, lo que ha hecho y lo que ha prometido hacer. ¿Sí? Cuando enfrentamos algo duro, abre tu Biblia y di, Dios, este es quien tu palabra dice que eres. Tú eres bueno. Haces andar a los cojos, liberas los cautivos, eres nuestro sanador. Y encuentra la promesa que Dios, que se relaciona con su situación y declara. Sí, porque mira, tu propia vida y di, eso es lo que has hecho en mi vida. Aquí y aquí y aquí y aquí. Mira tu historia personal, ¿verdad? Y recuerden lo que Dios ha hecho para ti, sí, por ti. No sé cuál es. Sí. Mira a la Biblia y mira su historia personal. Pídele a Dios que le muestre cómo lo ha hecho por ti, ¿sí? Ok. ¿Y declaras? Sí, un poquito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí están bien? Ok. Ajá, sí, en los platos de la tierra. Sí. Sí, no sé. Dios es el Dios de los terremotos también. Ok. Josafat sabía que no solo le estaba dando a la gente una lección de historia, sino que estaba construyendo una base, una fundación para lo que Dios estaba al punto de hacer. ¿Sí? Sí. Eso es porque Josafat no solo estaba dando una lección de historia de los judíos, no, él estaba dando una base, una fundación para lo que Dios estaba en el punto de hacer para su pueblo en el momento. Sí, y en el versículo 14, él continúa dice, en plena asamblea vino el Espíritu del Señor sobre Jaziel, el hijo, Jaziel, no sé, ¿qué? Hijo de Zacarías,
y descendiente en línea directa de Benajías, Jeiel, Matanías y Levita de los hijos de Asaf. Él dijo, presten atención ustedes todo Israel y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así dice al Señor, no tengan miedo y no pierdan la esperanza ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen contra ellos mañana. Ellos vendrán subiendo por la cuesta de Cis y ustedes los encontraron al final del valle frente al desierto de Jeruel. Ustedes no tendrán que luchar en esta batalla. Quédense quietos, en sus puestos y verán cómo al Señor los salvará. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana y hacerles frente, que yo al Señor estaré con ustedes. ¿Sí? Siempre, siempre Jesucristo estaré contigo, ¿verdad? Contigo. Sí. Y eso es lo tercero que vernos. Es que tenemos que escuchar, porque después de que Josafat buscó al Señor, él escuchó al Señor, ¿verdad? Es que tenemos que escuchar lo que dice el Señor. Sí, cómo escoge Dios pelear las batallas y lo que quiere que hagamos es diferente en cada circunstancia, ¿verdad? Pero lo que no cambia es que Él manda a no tener miedo, ¿sí? Porque la batalla es del Señor, ¿sí? Es del Señor. Todos los problemas son del Señor, ¿sí? Amén, sí. Todos lo que enfrentamos no es tuyo, es del Señor. Puedes dárselo a Dios. Sí, puedes arrodillarte, puedes dárselo al Dios, porque Él peleará por ti. Como hijos de Dios, Él pelea todas nuestras batallas, ¿sí? Él es victorioso. Y en versículo 18, 19, ese tiene la luz, sí, dice en la historia, esta parte es muy, muy importante. Dice, Josafat, todo Judá y los habitantes de Jerusalén se apostaron rostro en tierra ante el Señor y adoraron al Señor. Los levitas descendientes de Cot y de Coré se levantaron para alabar en voz muy alto al Señor Dios de Israel. Ok, sí, ¿y por qué? Y continúa en los versículos siguientes para hablar cómo se levantaron y fueron a enfrentarse al ejército, ¿verdad? Tal como el Señor había dicho, ¿sí? Ellos se obedecieron al Señor, ¿sí? Mientras bajaban para encontrarse con este gran ejército imposible, empeñando en matarlos a todos, Josafat nombra y escoge personas para ir al frente y decir en voces muy altas: da gracias al Señor, porque su amor es para siempre. ¿Sí? Y él dice en el 22, en el momento en que comenzaron a cantar y a alabar a Dios, el Señor emboscó a los amonitas, a los moabitas, a los montes de Seir,
¿sí? Que venían contra Judá y los derrotó. Los amonitas y los moabitas comenzaron a atacar a los del monte de Seir, ¿sí? Y acabaron con ellos. Después de que mataron a los del monte de Seir, se atacaron y mataron entre ellos. Entonces, lo que podemos aprender es en el momento en que alabaron a Dios en frente de esta gran batalla imposible, el poder de Dios se desvaneció y el gran ejército imposible que estaba enfrente de ellos desapareció, ¿sí? Y después de pasar días y días recolectando la riqueza de los cuerpos de sus enemigas, ¿sí? Ellos eran victoriosos por Dios y ellos enfrentaron esta batalla con la alabanza, ¿sí? ¿Sí? Se fueron a la casa regocijándose, ¿sí? Escucha, porque esta es muy, muy crítica. Alabaron a Dios antes, durante y después de que ganó la batalla. Alabado sea el Señor, ¿sí? Cuando enfrentamos batallas, debemos alabar a Dios antes, durante y después, ¿sí? No importa lo que sea o lo horrible que sea, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Pablo en el Nuevo Testamento alabó a Dios mientras estaba en la prisión, ¿verdad? Entonces nosotros podamos alabar a nuestro Señor en todos los tiempos, antes, durante y después las batallas, ¿sí? Porque Él es el mismo antes, durante y después, ¿sí? Él es el victorioso todo el tiempo y Él tiene todo en sus manos, ¿sí? Sí, sí. Y sí, entonces debemos primero buscar al Señor, segundo proclamar quién sabemos que es, y tercero escuchar lo que Dios está hablando a tu corazón específicamente para la batalla, lo que tú estás enfrentando en este momento, ¿verdad? Y por último, alabarlo en todos los tiempos. Sí, porque Dios es nuestro Dios de los antepasados y las personas ahora y nuestros descendientes en el futuro. Él es el Dios de todas las épocas. Sí, entonces busca, declara, escucha y alaba. Esos son los 4 puntos para recordar cuando tú estás enfrente de algo muy mal. Primero, busca. Segundo, declara. Tercera, escucha y alaba. Pero alaba durante todos los tiempos, como los judíos, porque ellos alaban en el principio y en el fin también. Porque Dios va a ganar las batallas de tu vida para darte un testimonio fuerte, ¿verdad? Un testimonio lo que tú puedes mostrar al mundo y ellos pueden mirar y decir, oh, wow, ese testimonio es muy fuerte porque esa persona pasó por muchas dificultades, pero esa persona es muy fuerte y wow, de esa persona pueden alabar al Señor. Amén. Wow. Y ese es nuestro testimonio, un gran testimonio para mostrar y alcanzar al mundo. Es para mostrar lo que nosotros podamos alabar al Señor en todas sus circunstancias. Amén. Sí, gracias. Sí.